una iglesia modelo, una iglesia ejemplar. Yo diría, por lo que veo en la Escritura, una iglesia de impacto. Y el desafío para nosotros como iglesia naciente sería cómo ser esa iglesia que impacte su generación, que impacte la sociedad en medio de la cual Dios la ha plantado. ¿Sí? Y ya miramos a través del Zoom anteriores estudios de algunos elementos, hermanos, que hicieron de esta iglesia una iglesia de impacto. Esta iglesia en Jerusalén, hermanos, la primera iglesia cristiana, que es la iglesia apostólica, ¿no? La iglesia cristiana apostólica. ¿Sí? ¿Qué elementos hicieron que sea una iglesia de impacto? Recuerden que esta iglesia nació, hermano, con obediencia, con sumisión a la palabra del Señor. El Señor Jesús le dijo, vayan, esperen, ¿no?, que el cumplimiento de la promesa. Yo voy a ir y voy a mandar al Espíritu Santo para que los equipe, para que los prepare y ustedes puedan cumplir la gran comisión. Entonces ellos fueron al aposento alto y eran 10 días, hermano, hasta Pentecostés. Recuerden que después de la Pascua, cuando murió Jesús, ¿no?, estuvo 40 días después de ser resucitado, ¿no?, con ellos, y ascendió a los cielos a los 40 días. Faltaban 10 días para el Pentecostés, los 50 días después de la Pascua. Entonces ellos estuvieron en un retiro en el aposento alto. No solo los 11, pero la mamá de Jesús, sus otros hijos, hermanos de Jesús, ¿no?, que ya habían creído en Cristo en esos 40 días, habían creído en el Señor, en su hermano, ¿no?, y el plan de Dios para la humanidad. Entonces ahí Judas, Santiago se convirtieron y fueron pilares fundamentales en la iglesia naciente. Eran 120, dice el capítulo 1, versículo 15, ¿no? 120 eran. Y ahí estaban entonces en oraciones. Entonces, obediencia y oración. Esas fueron las bases, hermanos, para el nacimiento de esta iglesia. Y debe ser la base también de toda iglesia que quiera iniciar, hermano, un proyecto de plantación de iglesia. Obedecer la palabra de Dios y de hacer discípulos y de predicar el evangelio a toda criatura, pero hacerlo en oración. Dice que estaban unánimes en oración. Y luego dice que se levantó Pedro, ¿no?, y dijo, bueno, Dios me ha mostrado que debemos reemplazar a Judas, ¿no? Y ahí vemos la acción. Después de un tiempo de conocer a Dios a través de su palabra y de tener una intimidad en oración, yo decía, no podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que movernos, tenemos que accionar. Y aquí vemos la acción. La iglesia, hermanos, no es una organización, es un organismo vivo, ya que se mueve, que actúa, que se levanta como Pedro y dice, hagamos esto, proyectémonos, planifiquemos, vamos, ¿no?, a ese barrio, a este vecindario, llevemos folletos, ¿no?, preparémonos para evangelizar. Es difícil que un creyente, hermano, que forma parte de una comunidad, de una asamblea cristiana, después de leer la Biblia y entender lo que Dios quiere para su vida, y después de orar y pasar tiempo de intimidad con Dios en oración, es difícil que se quede de brazos cruzados. Siempre va a querer hacer algo. Siempre va a haber esa inquietud, a ver, ¿en qué puedo ser útil, pastor? ¿No? ¿Qué podemos hacer, pastor? ¿No? A ver, aquí estoy, aquí está, y ponemos y somos desprendidos para con la obra de Dios, para que ella crezca y avance y se expanda el reino de Dios, ¿no? Entonces, acción. A ver, repetimos. Obediencia a la palabra, oración, acción, y dice el capítulo 2, versículo 1, que estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. Habla de unidad. También tiene que haber unidad, hermano. Tenemos que jalar todos el carro para un mismo lado. Queremos esto para nuestra iglesia, todos de acuerdo, todos poniendo, ¿no? Todos haciendo, todos involucrándonos de alguna manera. Desde los niños hasta el más mayor de nuestra congregación. ¿No es cierto? Entonces, es importante, hermano, la unidad. Promover la unidad. Así nació la iglesia, con estos 3 elementos de fundamento. Obediencia a la palabra, oración, acción y unidad.
Ahora vamos a mirar el fruto de estos elementos que dio origen, que dio nacimiento a la primera iglesia cristiana. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a pedir a Rolandito, que está con su Biblia por ahí, que nos ayude a leer Hechos capítulo 2, el versículo 42 al 47. Hechos 2, 41. Desde el 41 vamos a leer. Versículo 41 hasta el 47. Hechos capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 41. Hasta el 47. Hasta el 47, hasta el final. Sigamos con la vista, la lectura. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con gloria y sencillez de corazón. Con alegría. Con alegría y sencillez de corazón. Sí. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Es la palabra del Señor. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Miren, aquí vemos prácticamente un estilo de vida, ¿no? Vemos a una comunidad, vemos a una asamblea cristiana reunida, congregada, ¿no es cierto?, teniendo un estilo de vida muy diferente al que estaban acostumbrados a ver los religiosos de ese tiempo. Entonces, vamos a considerar, hermano, por medio de este estilo de vida de estos primeros cristianos, los elementos básicos de la vida cristiana, es decir, las funciones básicas de la iglesia. ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué estamos como iglesia local? ¿Sí? Aquí vemos los frutos, hermano, de la obediencia, de la oración, de la acción y de la unidad, de la unión, ¿ya? En primer lugar, en el capítulo 2, encontramos en el versículo 4 que Jesucristo cumple su promesa. El Espíritu Santo viene, hermano, desciende y forma la iglesia, cae sobre los 120 que estaban reunidos ahí. Y dice ahí, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fruto de la obediencia, de la oración, de la acción y de la unidad, es que son llenos del Espíritu Santo. Hermano, esta es una acción única en la vida. El Espíritu Santo viene sobre los 120. Todos eran creyentes los que estaban 10 días ahí en un retiro de oración, ¿no?, de comunión con Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa acción, hermano, nos muestra el nacimiento de la iglesia, que significa que cada creyente, en el momento que oye el Evangelio y cree en Cristo, dice Efesios 1:13, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu viene sobre esa persona a morar en nuestra vida, ¿ya? Entonces, eso nos habla, hermano, de una vida piadosa, ¿ya? Nos habla de que todos recibimos el poder de Dios para vivir una vida que le agrada a Dios. ¿Listo? Entonces el Espíritu Santo viene para ayudarnos a vivir como Dios quiere. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos
del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el control que Dios tiene de mi vida. El control que Dios tiene, hermanos, de todas mis acciones y actitudes como hijo de Dios. Entonces, como hijo de Dios, o yo soy guiado por el Espíritu Santo, o soy guiado por la carne. ¿Sí? Y agradamos a Dios cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es el que nos inspira a vivir una vida que le agrada a Dios. En segundo lugar, encontramos en el versículo 4:12, ¿no? Que ellos perseveraban. No, el versículo 11 todavía, versículo 11 y 40, encontramos de que el Espíritu Santo que los capacita, ¿no? Con la presencia de Dios en ellos, les da el poder para testificar. Dice que empiezan a hablar otros idiomas que nunca lo conocieron ni lo estudiaron, para que las personas que están ahí lo escuchen en su idioma y entiendan las maravillas de la obra de Dios. Eso dice el versículo 11 entonces. Y el versículo 40 nos dice ahí que el apóstol Pedro, en un gran discurso, en una tremenda predicación, ¿no? Exhortando y diciendo a la gente que se conviertan de sus malos caminos, 3,000 personas reciben la palabra de Dios, se convierten a Cristo y empiezan a obedecer, porque fueron bautizados, dice, y se añadieron aquel día 3,000 personas. Como 3,000 personas, eran más. El fruto, hermano, de la obediencia, de la oración, de ponernos a su disposición y de promover la unidad. Número 3, ahora sí el versículo 42, 41 y 42. Ahí vemos, hermano, otro resultado de la obra de Dios en la iglesia primitiva, y tiene que ver con la perseverancia. Estos primeros cristianos empezaron, hermano, a perseverar. El versículo 42 dice en 4 funciones básicas de la iglesia. ¿Cuáles son? A ver, ayúdeme. Número 42. ¿Qué dice el versículo 42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano, como resultado entonces de la disponibilidad de estos hermanos, ¿no? De obedecer al Señor, de orar, de ponerse a su disposición para servir y de promover la unidad, es que ellos vivían un estilo de vida cristiana diferente a lo que se había visto hasta hoy en la vida religiosa de los fariseos, de los saduceos y de los judíos, ¿no? De la religión judía. Perseveraban en su nueva vida en Cristo entonces. La perseverancia tiene que ver, hermano, con dedicarse, ¿ya? Estaban dedicados a esto. Tiene que ver con consagrarse. Estaban consagrados a cultivar estas 4 cosas que tienen que ver con el crecimiento en la vida espiritual. Ellos persistían. Tiene que ver con persistir, el perseverar, ¿ya? Persistir. En otras palabras, ser constante en eso. 4 cosas, hermano. La primera, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermano, esto nos habla de la prioridad en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Hermano, tome nota, por favor. La prioridad para nuestro crecimiento espiritual es perseverar en la palabra, ¿ya? La enseñanza de los apóstoles era esa enseñanza que recibieron del Señor Jesús. Recuerde que en la Gran Comisión el Señor Jesús le dijo en Mateo 28:20, ¿no? Aparte de ir y hacer discípulos, le dice en el versículo 20, enseñándoles todo lo que yo os he enseñado. Toda la enseñanza de Jesús
tenía que ser transmitida a estos nuevos creyentes. Perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la palabra de Dios. Aún no tenían ellos, como nosotros ahora, la palabra escrita. Así que iban a los estudios que daban los apóstoles, ¿sí? Las instrucciones que ellos daban acerca del plan de Dios en el Antiguo Testamento. Seguramente usaban los libros de Moisés, el Pentateuco, ¿no? Los primeros 5 libros, los escritos de los profetas, ¿no? Isaías, Jeremías, en fin, ¿no? Los libros poéticos de sabiduría, los libros sapienciales, ¿no? Proverbios, Eclesiastés, en fin. Y la instrucción que ellos daban también, ¿no es cierto?, que recibieron del Señor Jesús. Entonces ellos perseveraban. Hermano, está en primer lugar aquí, en lo que perseveraban, porque nos muestra la prioridad, hermano, de la iglesia. Lo primero en la vida de un hijo de Dios es persistir, perseverar, consagrarse a estudiar la Biblia, hermano. A ver la enseñanza de Jesús, para seguirla, para vivir ese estilo de vida que Dios está mostrando. Qué importante, hermano, es que nosotros reconozcamos esa prioridad. Y yo me pregunto hoy, ¿cuál es nuestra prioridad como cristianos? ¿Perseveramos en la doctrina, en la palabra de Dios? Realmente en el día de las 24 horas, ¿qué tiempo aparto yo para estudiar? Leer es bien, pero estudiar es mucho mejor. Escudriñar las Escrituras, ¿ya? Reflexionar y pensar en lo que estamos leyendo y sacar lecciones y aplicaciones para mi vida. ¿Cómo yo debo vivir ahora como hijo de Dios al tener esa instrucción desafiando mi vida? Eso es la prioridad, hermano, en la vida de todo hijo de Dios que quiere crecer, que no quiere vivir una vida religiosa nomás, ¿no? Y conformarse con lo que dice el pastor el domingo, ¿no? Pero cada día, hermano, este es el alimento espiritual del hijo de Dios. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino también del otro pan, ¿no? Espiritual, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces este es el alimento, hermano. Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, si queremos crecer conociendo más a Dios, conociendo más de su palabra y creciendo en obediencia al Señor, viviendo una vida de santidad, tenemos que tener como prioridad en nuestra vida la palabra de Dios, hermano. Leer, escudriñar la palabra de Dios, alimentarnos espiritualmente de ella, memorizar versículos, conocer las historias de la palabra de Dios, ¿ya? Perseveraban, dice, lo primero, la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que usted agarra cuando se despierta, hermano? El cepillo de dientes, ya está bien, la ducha, ya bien. Después, ¿qué más agarra? Usted sabe, ¿no? Sí, no, a ver quiénes. Anoche mientras estaba durmiendo me whatsappearon. Pero hermano, aquí dice que la prioridad debe ser la palabra. La palabra. Crezcamos en la palabra. Número 2, dice que perseveraban también en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Aquí está nuestra palabra, el nombre de nuestra iglesia, koinonía. Dice, perseveraban en la koinonía. Es decir, hermanos, que estos nuevos creyentes compartían, ¿no?, el amor fraternal, la comunión unos con otros, dice. Y más adelante vamos a ver que no lo hacían cada domingo, dice, todos los días, en el templo y por las casas. No dejaban de buscar algún pretexto para reunirse, para verse, para whatsappear. No había WhatsApp todavía, ¿no? Pero buscaban la manera cómo estar en contacto unos con otros, ¿no? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo te fue? ¿No? ¿Qué tal la enseñanza de ayer de Pedro o de Santiago o de Judas? No sé, ¿no? ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué te pareció?
¿Qué has aprendido? ¿Qué has puesto en práctica? Me imagino, hermano, ¿no? Cómo ellos tenían esa comunión, esa koinonía alrededor de la palabra, alrededor del nuevo estilo de vida que estaban viviendo. En la comunión unos con otros, perseveraban, estaban dedicados a eso. Esto me hace recuerdo a mis primeros meses de cristiano, cuando yo recibí a Cristo por allá el 81, 12 de noviembre del 81. Sucede que jóvenes de mi edad, 15, 16 años, ¿no? Había lunes centro juvenil, ¿no? Íbamos a un centro juvenil, a tener reuniones juveniles. Martes, culto de oración en la iglesia. Miércoles, centro juvenil, culto juvenil. Jueves, estudio bíblico en la iglesia. Viernes, centro juvenil, reunión juvenil, ¿no? Sábado, reunión de jóvenes. Y domingo fue día del Señor, ¿no? A la iglesia, en la tarde a hacer aire libre, a analizar. En la noche otra vez culto evangelístico. Pero la cuestión era que todos los días, hermano, había reuniones. Y claro, yo no he visto en mi primer amor, quería estar en todas, no quería perderme una. Hasta los domingos en la tarde iba a la plaza con los que estaban encargados de hacer el aire libre, ¿no? Yo estaba en todas. Esa hambre y sed de Dios a uno lo impulsa, lo motiva, ¿no? A participar en todo lo que tiene la iglesia programado. Así eran los primeros cristianos, miren. Dice que perseveraban en la comunión, en la koinonía, unos con otros. Qué hermoso, ¿no? Qué estilo de vida, hermano. Con razón impactaron su generación. Dice en tercer lugar, perseveraban también, dice, en el partimiento del pan. El partimiento del pan, hermano, nos habla de la cena del Señor. Perseveraban en recordar la muerte, crucifixión, pasión, sepultura y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que recordamos en la ordenanza en la Santa Cena, ¿no es? ¿Cuánto costó, hermanos, que yo le pertenezca a Dios? ¿Sí? Perseveraban en la cena del Señor, guardando las ordenanzas, porque el 41 dice que se bautizaron 3,000. Las ordenanzas del Señor Jesús, el bautismo y la cena del Señor. Y por último también dice que perseveraban en las oraciones. Habían, hermanos, servicios de oración programadas. Y ellos también perseveraban en la oración. Hermanos, qué importante es también tener un culto programado para orar. Tener un servicio, hermano, para disfrutar la intimidad con el Señor, hablándole a Él. Claro, lo hacemos personalmente en casa, yo sé, pero como iglesia, hermano, ¿cuánto necesitamos estar juntos? La Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre alguna cosa que quieran pedirle al Señor, dice, yo lo haré, dice el Señor. Hay más fuerza cuando 2 o 3 estamos de acuerdo. Mucho más cuando 10, 15 de lo que somos nos ponemos de acuerdo en una cosa y le pedimos al Señor. Perseveraban en la oración. Hermanos, la oración es uno de los recursos que Dios ha puesto también a nuestro alcance para poder crecer, para poder mover la mano de Dios a nuestro favor y poder ver las maravillas que Dios puede hacer, hermano, a través de la oración. Cuán importante, hermano, es que nosotros podamos practicar estas cosas que eran el estilo de vida de los primeros cristianos. ¿Sí? Eran las funciones básicas de la iglesia. Para eso está la iglesia, hermano. Para perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la sana enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Para perseverar en la comunión unos con otros, para interesarnos el uno por el otro. Diariamente, ¿cómo estás, hermano? Que Dios bendiga tu día. ¿Cuántos han mandado mensajes así a un hermano? Que tengas un día de victoria en todas tus luchas hoy. Que te vaya bien en tu proyecto, en tu negocio, en tu trabajo, ¿no? En lo que vayas a hacer hoy. Estos hermanos así vivían, preocupados el uno del otro. ¿Cómo está? ¿No? ¿Cómo le está yendo? Y deseando siempre, ¿no?, la bendición del Señor en lo que haga. La comunión unos con otros.
En el partimiento del pan, dice, en la cena del Señor. La primera iglesia, hermano, celebraba la cena del Señor cada primer día de la semana, cada domingo. Hechos 27 ahí dice que lo tenían como un hábito ya, ¿no? Cada domingo recordar el sacrificio de Cristo a mi favor. Ay, hermano, recordar cosas así nos inspira a ser más agradecidos, a amar más a aquel que se sacrificó por mí, ¿no? Y a sacrificarme yo un poquito también por él. Eso nos motiva a la cena del Señor, ¿sí? Cuando lo hacemos primero, por ejemplo, ¿no? A las 10 de la mañana, eso me motiva a llegar temprano y empezar a las 10:30 temprano el culto, ¿no? Sin perderme nada del servicio. ¿No? Tiene que haber una inspiración, ¿no? Por el sacrificio que Dios hizo por mí. ¿Cómo yo no voy a hacer un pequeño sacrificio, levantarme un poco más temprano o alistar un poco más temprano las cosas para llegar temprano a un servicio, ¿no? De adoración? ¿Se da cuenta? Entonces la cena del Señor, hermano, nos inspira a vivir una vida más consagrada, más comprometida con Jesucristo, aquel que se sacrificó por mí. ¿No ve? Y también en las oraciones. Hermano, solo tenemos nosotros jueves, ¿no? Por lo menos, hagamos un sacrificio también de ese jueves, conectarnos a las 8. Mientras no tengamos otro salón, hermano, donde tenerlo alquilado todos los días, vamos a hacer por Zoom nuestra reunión de estudio bíblico y oración, ¿no? Hagamos lo posible de conectarnos. Pero día del Señor, como hoy, sí o sí, hermano, agendémoslo, prioricémoslo. Dios es primero. Y estemos aquí domingo, el día del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano, y nos ayude a perseverar también en estas 4 funciones básicas de la iglesia: en estudiar su palabra, ¿no? En preocuparnos el uno por el otro, en la comunión, ¿no? En la coinonía, en celebrar la cena del Señor, ¿sí? No faltarnos, y en las oraciones, ¿sí? Solamente así, hermano, vamos a crecer y vamos a seguir adelante en el proyecto que tenemos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar.